Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. Radiosapiens.es. Amigos y seguidores, buenas tardes en España, buenos días en los países latinoamericanos. Es nuestro primer programa después de las vacaciones de verano aquí en España. Retomamos la programación de La Voz del Silencio, como siempre, los jueves de mediados de mes y los jueves de finales de mes. Son las 7 de la tarde del jueves 15 de septiembre. Se ha iniciado en España el curso escolar. Me gustaría dar buenas noticias, las noticias que algún día confiamos en que se puedan dar, que es un inicio de curso sin novedades, por lo menos sin novedades negativas, con niños felices que acuden a la escuela, que son bien tratados, que son debidamente vigilados en sus centros escolares y que no sufren ningún tipo de humillación, de vulneración de sus derechos, de nada contra su integridad, ni física, ni moral, ni psicológica. Me encantaría poder dar esa noticia y estoy segura de que algún día podremos darla. Para eso vamos a seguir luchando desde NACE y cada vez hay más gente que se suma a esta lucha. Pero de momento, lamentablemente, no puedo dar buenas noticias. Este inicio de curso está teñido, de nuevo, por los lloros, por el maltrato, por las humillaciones, por la negativa de los centros y de las administraciones a reconocer que hay un problema real que afecta a millones de niños en todo el mundo. Y lamentamos que hace unos días se produjera un hecho verdaderamente doloroso. El pequeño Ethan, en la isla de Mallorca, celebraba su cumpleaños con toda la ilusión, llevaba una tarta para sus compañeros y estos, de una manera cruel y gratuita, en vez de cantarle el cumpleaños feliz, le cantaban exactamente mierda gordo pa' ti. El pobre niño se puso a llorar, lógicamente. Podemos imaginarnos la tristeza que le invadió. Su hermano decidió, como eso estaba grabado, decidió poner en circulación el vídeo. Ese vídeo se ha hecho viral, ha hecho intervenir incluso a algún ministro. Y sin embargo, la primera reacción del colegio no fue decir ¿qué pasa con Ethan? ¿Qué podemos hacer? Vamos a actuar. No. La primera reacción de ese colegio fue decir vamos a denunciar al hermano por poner esas imágenes en redes sociales. Brutal. Porque se trata de su propio hermano, con el permiso de su familia, con la imagen de Ethan tapada, con la cara tapada. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Que no salgan estas imágenes? ¿Que no se sepa lo que sucede? Contra esto vamos a seguir luchando. Por si eso fuera poco, hace unos días supimos de una niña de 10 años que saltó de un cuarto piso después de dejar
una nota para sus padres y después de hacer una llamada a su abuelita, creo que en Colombia. Brutal también. Por suerte, esta vez el final no es que haya sido feliz, pero por lo menos no ha sido un final luctuoso, porque la niña tiene lesiones graves, rotura de cadera y otras cosas, pero al menos ha salvado la vida. Y quizá después de esto alguien tome medidas efectivas. Para continuar con este tema tan doloroso, tenemos hoy a una mamá, tenemos hoy a Idoia Gil. Ella es la mamá de Alejandro. Alejandro es un pequeño que también decidió dimitir de vivir porque no podía soportar el acoso y las humillaciones a las que estaba sometido. Quiero recibir con muchísimo cariño a Idoia. Adelante, Idoia. Hola, buenas tardes, Carmen. Muchas Buenas gracias. tardes. No, Muchas gracias gracias. a ti porque sé lo duro que es, sé que te ha costado tiempo dar la cara, aparecer públicamente. Lo has hecho hace poquito en una cadena de televisión, compartimos ese espacio y hoy tienes la gentileza de dirigirte a nuestros oyentes y espectadores, porque esto se grabará también, de La Voz del Silencio en Radio Sapiens. Fíjate, Idoia, que se llama La Voz del Silencio porque queremos dar voz a todos esos niños que no la tienen. Desde luego. Unos no la tienen porque no se atreven y otros, como el tuyo, como Alejandro, no la tienen porque ya, por desgracia, no la podrán tener nunca más. Me gustaría, para empezar, que nos hablases de Alejandro. ¿Cómo era Alejandro? Alejandro era un chico muy feliz, muy alegre, muy sonriente y risueño. Era un chico con altas capacidades, que tenía muchos intereses diversos, que nosotros animábamos a que tuviera. Y era un niño muy querido y un niño muy inteligente y muy cariñoso y muy sensible, extremadamente sensible a todo, al sufrimiento ajeno, bueno, Alejandro como tenía altas capacidades, enseguida fue consciente del mundo en el que vivía y eso le provocaba sufrimiento. Pensaba que el mundo de los mayores era una locura y le gustaba mucho la historia, le encantaba profundizar en la historia y bueno, pues eso era un niño como otro niño cualquiera, simplemente que tenía unas particularidades y era que sus intereses no eran los normales de un niño de su edad. Claro, esto es habitual en los niños de altas capacidades. Mm, No nos cansamos de decir, y ya lo hemos dicho muchas veces aquí, los niños de altas capacidades sufren la mitad de ellos acoso escolar, lo sabemos porque NACE hizo ese estudio sí, y es a cara o cruz, uno de cada dos sufre acoso escolar. Y como dice Idoia, es verdad que tienen altas capacidades intelectuales, pero también tienen una alta sensibilidad. Entonces, sí, eso es una bomba de relojería porque por un lado son muy inteligentes y se dan cuenta de las cosas y por sí, el otro lado les afectan profundamente y les sí. hacen sufrir. ¿Es así? Sí, por eso yo decía que mi hijo era un niño que tenía 10 años, que era un chico de 16 años encerrado en el cuerpo de un niño de 10 años, porque tenía una disincronía entre su capacidad cognitiva y comprensión del mundo y su desarrollo verbal bueno, su capacidad intelectiva en general y el cuerpo que tenía y la mentalidad, o sea, la mentalidad emocional que tenía. Él era un niño de 10 años. Lo que pasa es que tenía eso, unas particularidades. ¿Qué pasó, Idoia? Supongo que él, digamos que sin querer, naturalmente, suscitaba las envidias y los celos de los demás. ¿Es así? Sí,
Es lo Así que es, suele pasar. claro, porque él siempre se sabía la respuesta, porque siempre lo hacía todo bien, porque se portaba bien en clase, porque era educado, era formal, no era el prototipo de niño que hay en una clase. Claro. Y eso, inevitablemente, como no hay suficiente educación emocional desde pequeñitos, que es Sí, algo que siempre reclamamos y que está en nuestro decálogo contra el acoso escolar, pues sí. degenera en que no saben controlar esos impulsos de celos, de envidias, y a partir de ahí empiezan a organizar ese cóctel que acaba y como desgraciadamente acabó en el caso de Alejandro, porque empieza uno, pero se suma otro y se suma otra y así. Bueno, en el caso de mi hijo, la verdad es que todo comenzó con una profesora Ah, cuéntanos. y luego los alumnos lo que hicieron fue copiar el comportamiento de la profesora. Y esto fue continuado en el tiempo durante varios años por parte de varios alumnos y de esa profesora. ¿Cuándo Eh, empezó Idoya? en primero de primaria. Madre mía, 6 años. Sí, acababa, mi hijo había estado allí en ese colegio estudiando la educación infantil de segundo ciclo. Eh, y entonces empezó primero de primaria y le tocó una tutora que era una mujer que gritaba mucho, que le vejaba, le insultaba, se reía de él, se tapaba los oídos para no te escucho, no te escucho, que perdía el control en clase, que se iba porque perdía el control en clase y se iba gritando, que el resto de profesores tenían que cerrar las puertas de sus aulas para poder dar clase porque los gritos de esa mujer no le permitían concentrarse en su clase. Entonces empezó a tomarla con varios niños, con un niño que tenía retraso, con otra niña que era gordita y sudamericana, y con mi hijo que tenía una característica particular de hablar, una entonación especial y que además era un niño pues que es que no le podías decir nada. Y además era muy sensible y cuando gritaba, él se echaba a llorar. Entonces yo hablé con ella en numerosas ocasiones explicándole que mi hijo era muy sensible, que por favor no le gritara. Ella siempre negaba que gritara. Y bueno, yo sabía que gritaba porque no solo lo decía mi hijo, lo decían otros niños. Y así empezó todo. Y luego ese comportamiento lo imitaron los niños y varios niños empezaron a acosar a mi hijo. Le quitaban los deberes para copiarse de él, porque como él siempre lo sabía hacer, pues le rompían los lápices, le tiraban en el recreo, le pisaban. Un día le tiraron por las escaleras y no me avisaron hasta que fui a recogerle a la hora de recogida. Eh, en fin, una serie de cosas que, ¿Qué edad y tenía ahí, perdona para situarnos, qué edad pues tenía eso ahí fue, Alejandro? pues comenzó en primero con esta profesora y también con los alumnos que empezaron a acosar a otra niña ¿Mm? que sufrió mucho y al final se tuvo que ir del colegio a mitad de curso. Y entonces se empezaron con mi hijo, o sea, en primero de primaria, mi hijo tenía 7 años y esto siguió en segundo de primaria con Cuando 8 le y en tiraron por las escaleras, Idoya, eso fue en primero de primaria. madre mía, con 6 años, Sí, me dijeron, se ha caído. Es que se ha caído. Y Alejandro me dijo, me han empujado, mamá. madre mía. Pero claro, ya no merecía la pena ir al médico porque habían pasado tantas horas que yo le vi que no tenía nada, tenía un pequeño chichón y tal, y ya está. Luego, cuando, cuando llegamos a tercero de primaria, mi hijo dejó de decirme cosas, dejó de decirme cosas porque yo caí enferma de cáncer y entonces mi hijo, según les habló luego a las psicólogas, no quería perderme, tenía mucho miedo a perderme y entonces empezó a no contarme las cosas. Y yo me enteraba por sus compañeros, a veces, o por las madres. ¿Me permites un inciso para nuestros espectadores y Sí, oyentes?
Esto es típico de los niños. Lo he oído muchas veces cuando dicen yo no dije nada porque no quería hacerle daño a mi madre. Lo he explicado muchas veces, pero ahora Idoia nos lo corrobora. Ellos no Sí. quieren hacer daño especialmente a la madre y más en este caso porque el niño sabía que su mamá estaba enferma de cáncer. Perdona la... Sí, no pasa nada. A finales de segundo se acercaron un par de madres a mí y me dijeron, mira, le hemos dicho a nuestros hijos que no defiendan más a tu hijo, porque la profesora les ha dicho que quiénes son ellos para meterse donde nadie les llama. Eh, Luego en tercero, bueno, a todo esto yo no hacía más que ir a quejarme a dirección, a la psicopedagoga del centro, que no era psicopedagoga, en realidad era psicóloga, y a quejarme a la profesora fui 3 veces. Entonces llegó un momento que mi hijo me dijo, mira mamá, deja de ir a hablar con el director, porque cada vez que vas a hablar con el director, cobro. Así es que dejé de hablar con el director, ya empecé a hablar solo con la psicóloga. Y yo lo que quería era que se solucionara el problema con esos niños, sobre todo, porque ya esta mujer se había dado de baja porque iba a tener un niño y les había dicho que luego ya no iba a volver porque se iba a quedar cuidando de su hijito. A lo que mi hijo entendió que es que no iba a volver al colegio. Y por ahí pues respiramos un poco. Pero luego, claro, el acoso de los niños siguió y siguió. Y entonces el año pasado, en abril o mayo del año pasado, del 2021, mi hijo fue cuando me lo contó todo. Cuando estalló un día, salió del colegio muy mal, como cuando salía derrotado durante todos esos años, primero, segundo, que tuvo a esa profesora como tutora, los 2 años, tanto en primero como en segundo, pese a que yo les pedí, por favor, que no volviera a tenerla de tutora, que le cambiaran de clase. Aparte de tutora, era la especialista, es la especialista de inglés, o sea que al final le daba todas las asignaturas menos religión y educación física, porque le llevaba a un colegio concertado religioso. Ya. Y entonces, a partir de entonces, pues mi hijo salió ese día, empezó bien el curso, empezó muy bien, estaba en tratamiento psicológico, me decía que él se veía preparado para hacer frente, incluso habló con las psicólogas de disminuir la dosis de medicación que estaba tomando o incluso suspenderla y ellas le dijeron, vamos a esperar a ver cómo empieza septiembre. Él estaba súper motivado, quería empezar, estaba muy contento, empezó el curso, todo muy Hablamos bien. del curso 2021, no, perdón, 2000, Sí, 2021-2022, sí, este curso pasado. sí. Y, y entonces se hizo un nuevo amigo, quedamos un par de veces con el nuevo amigo para ir a un parque y todo bien, ¿no? Parecía que iba bien. Y entonces ese día salió así, como cuando esa señora empezó a acosarle y a maltratarle y entonces yo le dije y le pregunté qué le pasaba, no me quería decir nada y al final me dijo que la había visto. Me dijo, mamá, la he visto. La he visto y ha entrado en nuestra clase y nos ha dicho que nos va a dar clase. Y ya esa noche dijo, mamá, yo mañana no quiero ir al colegio, no me encuentro muy bien. Al día siguiente tenía dolor de barriga y no fue al colegio. El día siguiente no fue porque decía que le dolía la cabeza y la barriga, porque mi hijo somatizaba cuando Claro. tenía algún problema con esa mujer. Y el tercer día, que era jueves, creo, yo le dije a mi hijo, mira, hijo, tienes que empezar a ir al cole porque tienes que acostumbrarte a la rutina. Y él me dijo, pero mamá, si ahora no hacemos nada, si no, ni siquiera los niños tienen los libros. Y yo le dije, ya Alejandro, pero es que, cariño, es importante que vayas al colegio. ¿Estamos en qué fecha? Perdona, Idoia. Esto fue en septiembre del 2021, Sí. el día 15 creo que fue, o 14 del 2021. Ujú. Y 15. Y entonces, pues le dije que al día siguiente tenía que ir al cole.
Por la mañana me pidió por favor no ir al cole, por la tarde me volvió a pedir por favor, mamá, no quiero ir al cole. Yo le pregunté que si pasaba algo, él me dijo que no. Y luego por la noche me volvió a decir, mamá, mamá, no quiero ir al cole, por favor, no, no quiero ir al cole. Yo le dije, ¿pero pasa algo, Alejandra? Me dijo, no, mamá. Y le dije, me voy a fumar un cigarro y a hacer la cena. Y entonces me fui yendo y me dijo, mamá, espera. Y yo le dije, dime, no, nada, nada. Y me fui, me fumé el cigarro. Cuando acabé de fumarme el cigarro, oí una ventana del baño de mi madre abrirse bruscamente, oí la persiana del baño de mi madre subirse muy rápido, cosa que mi madre nunca hacía, y de repente oí un golpe. Y algo dentro de mí, no sé, pensó que había sido él. Y fui a buscarle al salón, que es donde le había dejado jugando, y allí no estaba. Y le busqué por toda la casa, por favor, Alejandro, sal si es una broma, cariño, que estoy muy asustada. Y me armé de valor y miré por la ventana del cuarto de baño. Y es que está la ventana al lado de mi habitación, por eso lo vi. Y entonces me asomé y le vi allí tirado. Bajé corriendo las escaleras, le cogí, me dio tiempo, todavía, estaba, estaba vivo y me apretó la mano. Y yo le dije, ay Dios mío, hijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Yo creo que no me quiso preocupar, intenté cambiarle de colegio, hablé con la comisión de escolarización y él todo eso lo sabía. Y me dijeron que si no cambiaba de domicilio no podía cambiar. Entonces hablé con las psicólogas, las llamé a las psicólogas de salud mental y les dije, por favor, ¿me podéis hacer un informe? Porque me dicen en la comisión de escolarización que no puedo cambiar a Alejandro, pero Alejandro no puede volver a tener a esa mujer. Me acerqué a un colegio público, les expliqué el problema, me dijeron que sí, que hablar aquí con escolarización y ellos tenían un hueco, pero comisión de escolarización no me autorizaba y yo fui tan imbécil de decirle a mi hijo que sí, que fuera. No pensé que, no pensé que fuera a hacer esto. Las psicólogas de salud mental no me dijeron, o sea, no me dijeron, no se empezó, no se aplicó un protocolo. No me dijeron que existía un protocolo. No me explicaron que tenía que estar supervisado constantemente porque mi hijo no solo tenía ideación suicida, es que se podía suicidar. Yo no pensaba que esto era tan fuerte. No pensé que mi hijo fuera a hacer una cosa así. No sé si quiso romperse las piernas y así no ir al colegio. No sé en lo que pensó porque era un niño muy inteligente, pero tenía 10 años. Claro. Y estuvimos estuvo en la UBI y al final pues acabó en muerte cerebral. Entonces nos dijeron que estaba en muerte cerebral y hicimos lo que mi hijo hubiera querido, que era donar todos sus órganos. Y ahora gracias a él hay 6 niños, 6, que tienen vida, que han conseguido una segunda oportunidad, un corazón nuevo, unos pulmones nuevos, un hígado nuevo, unos riñones nuevos. Y es lo único que nos consuela. Eso y el volverme activista de contra el acoso. Nosotros los padres que hemos pasado por esto somos los que tenemos que dar la voz, nos tienen que escuchar, esto no puede seguir pasando y sigue pasando día tras día, tras día, tras día. El acoso está en todos los colegios porque no es una cuestión de algunos, es una cuestión social, es una cuestión de comportamiento. Hay que enseñar educación cívica a los chavales, a los padres se les ha olvidado enseñárselo y desde el colegio también hay que hacerlo. Y la educación emocional no consiste en hacer una ficha con una carita sonriente, sino en hablar de sentimientos, en hablar del daño que provocan las palabras en los compañeros, en hablar del daño que provoca el aislamiento, en hablar de la falta de empatía hacia el que es diferente contigo. Y en ese colegio falló todo. Yo nunca me aplicaron el protocolo antiacoso,
O sea, a mi hijo no le aplicaron nunca el protocolo antiacoso. No, contra la profesora es evidente que no se puede, pero contra esos niños que constantemente estaban. Al principio la psicóloga me decía que es que era cosa de niños, luego que Alejandro tenía que empezar a aprender a gestionar sus propios problemas y tenía 8 años. ¿Cómo va a aprender un niño con 8 años a gestionar sus problemas? Si hay adultos que no saben gestionarlos, por Dios, para eso está el colegio, para mediar y gestionar este tipo de problemas y para animar a los chicos en el recreo, que son diferentes, y no excluirlos, porque mi hijo era excluido en el recreo y al final, pues los profesores que le dejaban, pues le dejaban leer. Era el bicho raro porque estaba leyendo en el recreo. O sea, es increíble que un niño educado, que no hablaba en clase, o sea, es que era el estudiante perfecto, es que era de diez. Él cuando sacaba un 9 decía, la próxima vez tengo que intentar hacer la recuperación para sacar un 10. O sea, era exigente consigo mismo. Claro. Y en este colegio, pues, que eran muy competitivos, acabaron por machacarle entre esa profesora y el resto de alumnos que estaban empeñados en hacerle la vida imposible porque le tenían mucha envidia, estaban rabiosos y la profesora, yo le hablé de que la logopeda le había diagnosticado altas capacidades y se rió de mí y me dijo que mi hijo no daba la talla. Ella fue la que tuvo que evaluar el eh, el componente artístico del examen de la evaluación psicopedagógica, el componente de la creatividad. Y esa mujer no sabía lo que era la creatividad. Mi hijo era muy creativo, porque un creativo no es una persona que dibuja muy bien, puedes ser nulo dibujando. Una persona creativa es una persona que encuentra una solución diferente a un problema. Eso es ser creativo, es buscar eh, diferentes opciones y encontrar diferentes maneras de llegar a un problema. Eso es ser creativo. Mi hijo era muy creativo, pero no se le evaluó. Bueno, la psicóloga dijo que le había evaluado y que no, que como su memoria de trabajo estaba en la media, no podía acceder a ningún tipo de ayuda. Y yo no hacía más que pedirles, por favor, ayuda psicológica, porque mi hijo era un niño que necesitaba eh, que le trataran bien y en el colegio le trataban muy mal. Claro. Me parece, bueno, lo primero te agradezco muchísimo este testimonio tan a corazón abierto, Idoia. Lo segundo, me parece vergonzoso, me parece indignante, me parece cruel, me parece increíble, me parece surrealista que haya pasado esto. Todo lo que tú estás contando es una sucesión de fallos imperdonables. No solamente por parte de esa profesora, vamos, siento vergüenza ajena de pensar que una colega mía pudiera tratar a los niños de semejante manera, que se dedique a otra cosa, porque los niños son sagrados. Sí, Que esta psicóloga se llame psicóloga o psicopedagoga, me da igual, y hable de que son cosas de niños y de que poco menos que bueno, que hay que fortalecerse, o sea, esas estupideces. Perdón por expresarme de esta manera tan cruda, pero es lo sí, que me sí. pide el alma. Estupideces diciendo que son cosas de niños, bueno, ya le va bien, bueno, tiene que espabilarse, tiene que fortalecerse, Tiene que hacerse fuerte y hacerse valiente, fuerte, tiene sí, que de esa defenderse el manera. solo. A Sí, bofetadas, a base de malos tratos, se hace uno fuerte, pues entonces que se lo hagan a sus hijos, sus sobrinos, a ver qué tal les parece, si esa es la manera de que un niño crezca y se fortalezca. O sea, vergüenza. Pero esto, Idoia, por desgracia, está pasando demasiado a menudo, porque los psicólogos especialistas en acoso escolar no son. Con esto no quiero decir que no haya gente que está muy preparada, pero hemos visto informes, hemos visto
exámenes, y hemos escuchado a psicólogos que dices, a ver, ¿tú dónde has estudiado la carrera? Sí, ¿Cómo sí, estás sí, focalizando sobre la víctima? Y como siempre sí. decimos, ¿no? La típica frase es que no tiene habilidades sociales, es que no se relaciona bien, Sí. es que es Pero, raro, es que, o sea, claro, pero es que mi hijo, focalizando sobre la víctima. claro, yo quiero hacer una puntualización. Mi hijo Claro, se relacionaba muy bien con niños que fueran un poco más mayores que él. claro, Cuando empezó el COVID y cada grupo era burbuja y tenía que estar en una zona del recreo, mi hijo ya no pudo comunicarse con sus amigos, que eran niños que estaban 3 o 4 cursos por encima de él. Y mi hijo tenía amigos fuera del colegio, tenía un amigo que tenía 20 y tantos años y que era un superdotado como él. O sea, es que mi hijo no tenía problemas para relacionarse, tenía problemas para relacionarse en su clase, porque en la logopedia no tuvo ningún problema para relacionarse con sus compañeros, que claro. eran niños de diferentes edades. O sea, es que con quien no se relacionaba era con su clase, porque su clase él sintió, y así me lo expresó, que le habían abandonado, que no le habían apoyado cuando había ocurrido lo de la profe, que no se podía fiar de ellos. Se Claro, pero es sentía que, completamente solo e incomprendido. Sí, dime. perdona, Idoia, yo creo que los problemas no eran de Alejandro, el problema de relación lo tenían los demás que no Sí, aceptaban las características de Alejandro, que no aceptaban que él pues tuviera otras inquietudes, tuviera otras capacidades, porque sí, ¿sabes qué pasa? Aquí ya lo hemos dicho yo creo alguna vez. Hay algo que no se soporta, que es que alguien sobresalga. Entonces, tenemos que estar todos en la más absoluta mediocridad. sí, tenemos Cuando que ser somos todos como mediocres y ovejas. no sobresalimos, bien. Ahora, si alguien sobresale, hay que darle en la cabeza para que vuelva otra vez a bajar a esa mediocridad. Sí, 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 totalmente. O sea, y los profesores que se llevaban un poco mejor con él, pues le dejaban hacer exposiciones, que a él le encantaba hacer exposiciones en clase, aunque sus compañeros no las entendieran, porque hacía exposiciones sobre las conquistas de Alejandro Magno, sobre el Imperio Romano, Qué bonito, sobre los Austrias. qué eh, bonito. yo qué sé, es que era un niño, Era un era lujo. Para un increíble. profesor estos niños son un auténtico lujo y hay que aprovecharlos y hay que valorarlos y hay Claro, que es darles que protagonismo. yo lo que les dije en el colegio era que habían perdido la oportunidad de tener a una persona que podía haber sido algo, podía haber destacado y podía haber ayudado a la Sí. sociedad, porque mi hijo era una persona que se decantaba por ayudar a los demás. O sea, es una pena de verdad que un niño bien educado, al que yo eduqué cívicamente, o sea, es que le enseñé a ser ciudadano, no un mero, no un mero urbanita, no, él era un ciudadano. Yo le enseñé valores, y valores que no tenían en ese colegio cristiano, es evidente. Cuando el director me dijo, nosotros es que, cuando volví a tenerle de tutora con todas las asignaturas, me dijo, es que nosotros creemos en las segundas oportunidades. Y la segunda oportunidad para mi hijo, ¿quién no la tuvo? Claro. Cuando empezó el curso, la psicóloga estaba de baja porque había tenido un accidente. No me lo comunicaron. Tampoco me comunicaron que fuera a volver a tener a esta señora, cuando el año anterior le había escrito un correo electrónico diciéndole que por la salud emocional de mi hijo esperaba que no volviera a tenerla. Y el tipo me dice en la reunión que tuve con él que el abogado me recomendó grabarla y lo tengo grabado, o sea que es un mentiroso y ha mentido a la policía porque ha dicho que nunca ha habido un caso de acoso contra Alejandro. En la reunión le grabé diciéndolo, pero yo pensaba que lo de puntos suspensivos ya se había pasado. Pero ¿cómo que ya se había pasado? O sea, ¿qué entendimiento tiene esta persona de lo que es el acoso y del daño
emocional y psicológico a largo plazo que provoca, que estos niños requieren luego de años de tratamiento psicológico para poder superarlo. Porque además hay ya estudios que hablan de alteraciones en la psique, de alteraciones en el cerebro. Mi hijo era como una persona con estrés postraumático. O sea, cuando se enteró de que tuvo a esa mujer, se quedó de piedra y no vio otra salida. Es que no le dieron otra salida. Nadie le dio otra salida. Me parece terrible. Y lo peor de todo, que mi hijo no me lo dijo y que me enteré después cuando pedí un informe a las psicólogas, que mi hijo no quería cambiarse de colegio y me decía a mí, es que yo no he hecho nada malo, mamá, ¿por qué me tengo que cambiar? Y en Claro, realidad era que no quería hacer andar a su madre enferma. O sea, terrible, terrible. claro, Mi claro, hijo se porque inventó además, algo tan absurdo como que no separe a los niños que acosan en clase, niños que tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad y que su familia no les quiere tratar, que me parece muy bien y muy válido. Pero entonces, que los profesores se hagan cargo de esos niños. ¿Cómo es posible que permitan que machaquen a un niño? ¿Cómo es posible que los profesores vean que los niños copian y no vean el acoso en clase? Ahora nadie se acuerda de que esa mujer gritaba. Y las madres me dicen, bueno, es que yo también grito. Por Dios, yo a mi hijo desde luego no le enseñé así, le enseñé con amor, porque no hace falta gritar. Eso es lo que me enseñaron en la carrera, en pedagogía terapéutica y en didáctica general. A los niños hay que tratarlos con amor. Y con amor se puede conseguir todo, no con el palo. absolutamente. Y parece que estuviéramos todavía como hace 40 años. La letra no entra con sangre, entra con cariño y con comprensión y con adaptar el contenido a la mente de los niños, con adaptarte tú y no con que intentar que los niños se adapten a ti. Era una mujer que en primero de primaria hizo una carrera del león para ver quién leía más, cuando lo importante en primero de primaria es que los niños lean. O sea, esa actitud competitiva yo la puedo entender en cuarto de primaria o quinto, pero, o sea, es que no tienen ni idea de tratar a niños pequeños. Lo siento, yo soy maestra de infantil y me habilitaron para trabajar en primaria y trabajé en educación primaria de primero a sexto de primaria. Y te digo yo que en primero, segundo y tercero de primaria los niños son todavía muy pequeños como para meterles en la carrera de la liebre, por favor. O sea, lo que tienen es que afianzar la lectoescritura. A mi hijo le encantaba leer, pero le costó mucho porque tenía dificultades articulatorias provocadas porque mi hijo nació prematuro y tenía vegetaciones. Y mi médico no me hacía ni caso. Entonces, en una de las urgencias que le llevé al niño Jesús, me dijeron, a este niño hay que operarle de urgencia porque tiene poca saturación de oxígeno. Le operaron de urgencia y a partir de entonces empezó a hablar. Entonces, él adquirió tarde lo que es la conciencia fonológica y eso Ujú. le provocó que tuviera que ir durante 2 años a logopeda para aprender a emitir los fonemas, cuando mi hijo en realidad tenía un desarrollo lingüístico increíble, pero claro, es que no había oído bien, Claro, pero lo superó. Y en primero de primaria estaba preparado para empezar a leer para leer y escribir, pero no para una carrera de obstáculos. claro. La mujer no le recogía las fichas de los libros. Cuando él llegaba a su mesa, decía, se acabó el tiempo. Le decía, hacía unos ejercicios y le decía, están mal hechos, bórralos y vuelve a hacerlos. Y me decía mi hijo, mamá, los he vuelto a hacer exactamente igual. Y entonces sí están bien. Pero, es que los has entregado tarde. O sea, es que constantemente le pedí que unos días, en Semana Santa, un año, en segundo de primaria, que faltara unos días, porque tenemos una casa familiar y ese año nos tocaba en Semana Santa y le dijo a mi hijo, tráeme una prueba de que vas a ir a la playa. Le trajimos un cofrecito con arena
y un pequeño regalo. Se lo devolvió y le dijo, yo no quiero esta porquería. Mi hijo se sintió muy mal porque su profesora no quiso recogerle su regalo. También le regalamos un cofre con arena, porque es que no se creía nada. Creía que mi hijo mentía constantemente y siempre cuando había un problema en clase la culpa era de mi hijo. O sea, increíble. No lo puedo Las, entender. las personas que se comportan así Sí, tienen un nombre, sí, sí, ¿sabes? sí, sí, yo lo sé. Esta mujer Tienen, es una psicópata. Es exactamente, una tienen un psicópata. nombre, El son libro. psicópatas y verdaderamente esa persona no debería estar al cargo de menores y mucho menos de menores de esa edad, porque no es competente, porque tienes toda No, la razón, los niños a esa edad no están para competir, están para colaborar, para aprender a quererse, para aprender a relacionarse, para aprender a eso ser es. solidarios, para aprender si quieres incluso, ¿por qué no? El concepto de empatía, de ponte en el lugar del otro, ¿no? Pero no Sí, para competir ni para todas estas cosas. Me parece brutal lo que estás contando y desde luego sí. esa persona no debería, yo no sé si sigue o no sigue, pero no debería Sigue, estar. sigue y yo creo que es que deberían evaluar a los profesionales. Lo siento muchísimo porque Sí, esta sí, carrera es sí, muy sí, vocacional. sí, sí, O sea, nos metemos en esta carrera no para hacernos millonarios, sino porque nos gusta enseñar y es muy triste que una persona así pueda hacer tanto daño a tantos niños, porque llevaba ya varios años haciendo daño a niños, de los que yo me he enterado. Y va a seguir así, porque una persona así no cambia a menos que tenga terapia, y aún así no sé yo si podría cambiar. En fin, yo no lo veo, es que ni siquiera se siente responsable. Ella no se considera responsable. No fue a la reunión. pues tiene un grave problema, ¿me entiendes? Pero ese es su problema. Sí, Ahora sí, bien, es el problema. alguien debería retirarla de la circulación porque no está capacitada para estar a cargo de criaturas tan pequeñas, tan maleables, tan en formación, son material sensible. Eso Sí. no lo puede tocar cualquiera. Yo también digo siempre que esta es una carrera, es una profesión que no es para cualquiera, es como los médicos. Si no vales, si no tienes ese amor que tú decías, ¿no? A la profesión y a los niños, no te metas, dedícate a otra Claro. cosa, que hay Dedícate a muchas otra cosa. profesiones. Sí. O si no, da clases a adultos, a niños más mayores que sean capaces de defenderse, por lo menos. Pero es lo que yo le dije al director, que lo sentía mucho, pero que esa mujer no estaba actuando de forma adecuada para unos niños tan pequeños. Y Totalmente, bueno, pero fíjate que yo creo, por el perfil que tú relatas, hubiera hecho lo mismo incluso con chavales más mayores, le hubiera costado a lo mejor un poco más, pero el que tiene esas características, o sea, el problema estaba en ella, el sí, problema estaba en ella, estaba y está, y porque está. sigue ejerciendo y sé que tiene una especial predilección por hacer daño a los niños con autismo. Le molestan muchísimo. Así es que supongo que ahí seguirá haciendo daño a más niños. El día que la última vez que fue mi hijo al colegio, el último día que fue, esa mujer en otra clase gritó a un niño. Yo no sé si mi hijo lo oyó, porque no sé dónde estaba esa clase. Eso me lo comentó una madre que vino preocupada cuando se enteró de que mi hijo había muerto y vino a preguntarme si estaba relacionado con esa profesora, porque había gritado a un niño que venía a otro colegio en el que ya había sufrido acoso. Bueno, al menos después de lo que pasó, esa profesora no dio clase el año pasado a los niños compañeros de mi hijo. La Sí, cambiaron pero demasiado tarde, porque las demasiado medidas tarde. hay que tomarlas antes, no después. Y Si los lo hubieran dichosos hecho antes, colegios siempre hacen lo mismo. Llegan tarde porque no quieren adelantarse. Cuando has dicho lo de que es un colegio cristiano, pues mira, sí, es que estamos cansados ya. O sea, el caso del acoso y del maltrato es grave en cualquier colegio, eso vaya por sí, delante. sí, Pero sí, alguien que defiende un ideario, defiende unos valores cristianos, que todos sabemos cuáles son los valores cristianos. sí, 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 Ojalá fueran valores cristianos entendidos en el más estricto sentido de lo que era la doctrina o la filosofía de Cristo. sí, Ojalá.
realmente, pero Sí, estamos cansados de ver que lo que hacen es empañar realmente esos valores. sí, sí, o sea, a ¿Eh? mí esto me provocó un problema porque yo soy creyente, soy muy creyente y o sea, me descolocó completamente porque no lo puedo entender. O sea, yo de un colegio cristiano espero con más ímpetu que cuiden a los niños, como decía San Francisco de Asís. A los niños hay que amarlos. O sea, es que no lo entiendo. Sí, así he sido ya. Y a veces, no vamos a entrar ahí, pero a veces tú sabes, los aman mal. Sí, Quería decirte dos cosas. De todo lo que tú has dicho, hay dos cosas en las que yo quisiera incidir, porque he atendido en 10 años pues a muchas mamás, sobre todo mamás, ¿no? Y he oído muchas veces lo de, ay, pero si yo hubiera sabido, ay, pero ¿por qué yo no hice? Quiero decirte, Idoia, que nadie está preparado para algo como lo que te pasó. No podías adivinarlo, no podías preverlo, porque además los niños, lo repetimos por enésima vez, el suicidio en los niños no es como el suicidio en los adultos. Muchas veces no se ve venir y lo hacen de un momento a otro. sí. No te lo esperas y no dan pistas. Otras veces sí, pero a veces, o sea que esa es una de las cosas que te quiero decir. Y luego también quiero decirte que de verdad, aunque te suene extraño, menos mal que no aplicaron el protocolo, Idoia, porque ese protocolo, juégate lo que quieras, a que hubiera salido negativo, Sí, ¿me no, estoy entiendes? convencida, porque ellos niegan que exista el acoso. Es que el problema es ese. Para que un problema se solucione, primero tienes que reconocer que el problema está. Y el problema está porque el problema lleva muchos años. Yo me acuerdo Claro. cuando era pequeña y si pensamos todos en nuestra educación, todos hemos vivido la situación del matón de clase que llevaba por la calle de la amargura dos o tres, que les esperaba a la salida de clase para pegarles, etcétera, etcétera. O sea que esto es un problema que lleva muchos años. Es un problema social, es un problema de educación cívica. Totalmente, mira, permíteme que diga una cosa. Sí, Yo hoy, sin ir más lejos, he preguntado a unos alumnos de primero de eso, de secundaria, sí, 12 años, había 31. ¿Cuántos de vosotros habéis visto en primaria un caso de acoso escolar? Han levantado la mano la mitad. sí, Esto solamente como una mera aproximación, ¿eh? O sea, sí, así, sí. a bote pronto, en Sí. una clase. ¿Esto qué nos quiere decir? El tema está oculto, pero que el tema existe y que el tema es mucho más grave de lo que nos pueda parecer. Pero bueno, estamos cansados de decir siempre lo mismo. Estamos hartos de decir siempre lo mismo. Dentro Es de que poco, si no lo reconocemos, no podemos cambiarlo. Si no reconocemos cuando alguien tiene una actitud que no es la adecuada, si no regañamos a un niño cuando hace algo que está mal, le estamos, eh, animando, le estamos afirmando en su conducta y claro, ese niño lo que aprenderá es que puede volver a hacerlo. O claro. sea, es que negar el acoso no va a evitar que esté. Y tenemos que evitar tantos suicidios porque hay un montón de jóvenes que estamos perdiendo por algo que no debería de ser así. Totalmente. Y de Yo algunos sabemos, siempre, pero de otros no. claro, y encima esto es una cosa silente, que nadie sabe porque no salen las noticias, porque no nadie dice nada, porque los padres les da vergüenza, porque están destrozados, porque les hunden, porque empiezan a hablar mal de la familia, empiezan a decir, no, es que esta familia tiene problemas, a decirte que tú estás loca, te dan de lado y siguen un procedimiento y luego si hablas por Twitter hay un hater que está ahí diciéndote que tú estás mintiendo, que tal y que cual. O sea, ha habido un montón de casos antes, ha habido casos después. Hablé con una asociación de aquí de Madrid y me dijeron, mira,
todas las madres, ¿cuántas madres tienes que te apoyan? Le dije, 7. Bueno, pues todas van a ir cayendo una tras otra, tras otra, tras otra. Y oye, es que como me lo dijeron, Yo y también te además advertí, si recuerdas. algunas me llamaron y me dijeron, oye, que me han hecho una tutoría por Zoom y en vez de hablar de mi hijo, se han puesto a hablar de tu hijo y de que yo qué tengo que ver y que por qué me meto en cosas que no me incumben. O sea, les han coaccionado, les han presionado y Ya por miedo, es juego sucio. Esto se llama juego sucio, pero ya es sí, hora de mm, que lo desenmascaremos. O sea, lo que tú estás haciendo hoy es un acto de valentía, pero además es muy valioso porque es un testimonio de primera mano. Yo siempre digo que las asociaciones podemos hacer, pero realmente cuando pasa algo tan grave como lo que pasó con Alejandro, quien puede hacer más es la propia familia, de decir en primera persona, como tú estás haciendo ahora, a mí, Doña Gil Vicente, me pasó. Mi hijo se llamaba Alejandro. Y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto. Porque si no damos ese paso al frente, tú como madre, nosotros como asociación, etcétera, etcétera, con esto no acabaremos. Pero hay que decir ya la verdad, todo lo que está oculto, todo lo que no quieren que salga, porque si no nos jugamos la vida de más niños. Y una mm. cosa que te quiero preguntar, ¿alguien por casualidad apoyó de los padres del colegio? ¿Alguna familia? ¿Recibiste algún tipo de ayuda? Bueno, hubo 2 o 3 madres que contactaban conmigo por WhatsApp y querían quedar para ver qué tal estaba yo y ya de paso preguntarme qué tal andaba lo del juicio, hasta que dejé de quedar con ellas porque me parecía que me estaban intentando sacar información. Ya. Y solo hay una que es así muy, muy creyente con la que todavía tengo algún contacto. Con las demás he cortado el contacto y ellas lo han cortado conmigo. Yo no puedo salir a comprar a mi barrio, donde compraba el pan, donde iba al supermercado, donde iba a la ferretería, al estanco. He tenido que dejar de ir a comprar a mi barrio porque ahí está el colegio y no me quiero encontrar con las madres. Un día me encontré con una y me preguntó que qué tal estaba. Y le dije, ¿qué tal estoy? ¿Qué te parece a ¿Cómo te ti, no? crees tú que estoy? ¿Cómo te crees tú que estoy? Entonces me giré a su compañero, que había sido amigo de mi hijo, y le Sí. dije, Alejandro no se cayó, Alejandro se tiró. Se tiró porque no quería seguir yendo a la escuela. ¿Y vosotros? ¿Sabéis por qué? ¿Y vosotros? Sois responsables, sois culpables porque os habéis callado. No recordáis ahora nada. ¿Que cómo estoy? No me preguntes cómo estoy. Vete a la comisaría primero y luego hablas conmigo. Así es Qué que, duro. aparte de que no me apetece y ya he tenido que restringir el salir ciertas horas para no encontrármelas, porque yo no quiero hacer nada, pero me duele muchísimo ver que todo sigue igual. Es increíble, o sea, lo han tapado todo, Todo. todo. Han mentido a la policía Sí, y les da igual. O sea, son sí. unos mentirosos, han mentido a la policía. Sí, lo que pasa es que la policía, los servicios sociales, etcétera, y otras instituciones se creen lo que dicen los colegios y tenemos que Claro, hacer sí, todavía sí. mucha labor de zapa para concienciar a las Claro, diferentes instituciones, incluidas las fuerzas de seguridad, y sí, por nosotros lo favor. hacemos, créeme, concienciarlos de lo que es un tema de bullying y de cómo los colegios ocultan, prevarican, se defienden de la manera muchas veces más baja, ¿eh? Incluso cuando hay alguna criatura muerta, como es tu caso. Sí, Y yo, porque yo me pregunto, ¿cómo es que desde Fiscalía o desde familia, los juzgados de familia, no se investigó el suicidio de un menor de 10 años? De oficio, digo yo, ¿sabes? No sé, porque me parece raro, me parece muy raro. O sea, ¿dónde están los derechos de ese menor? mira, hay casos, contaré uno, en que la niña se mata, viene la policía, mira un poco así por encima en la habitación y ya ha hecho
ya ha Sí, hecho la la policía, observación, ¿no? Y luego los sí. padres descubren pues el cuaderno donde la niña hablaba de cosas, mostraba dibujos, ya daban a entender lo que estaba pasando ahí. Entonces, si la policía no hace bien su labor, ¿qué podemos esperar? Entonces, lo que sucede muchas veces, Idoia, y lo digo para los demás también, es el resultado de la mala praxis de las diferentes personas, entidades y organizaciones que intervienen en Implicadas. un caso de acoso escolar y más grave cuando ha habido resultado de muerte. Cuando ha habido resultado de muerte de manera especial, hay que mirar muy bien, hay que investigar muy bien, hay que llegar al fondo de las cuestiones para evitar que otro menor pueda quitarse la vida. O Ese es sea, el tema. Y a muchas mí veces no se hace. me dejó impresionada porque la policía vino, hizo fotos, tal cual, verificó el sitio por donde se había tirado y dijo, sí, sí, se ha tirado por aquí, sí, se ha tirado por aquí. Y el informe que tengo del forense pone suicidio y tenía 10 años. O sea, ¿en serio? ¿Suicidio 10 años y nadie investiga nada? Y luego, por otro lado, hay una cosa que no quiero que se me olvide y es que es muy importante para los Adelante. padres. Esto es para los padres. Eh, Claro. ¿Cómo afrontar esto? Es muy importante que sepan que no tiene nada que ver el mundo en el que ellos viven y el mundo de la judicatura. Entonces, tú tienes que tener pruebas para demostrar las cosas. Y las pruebas, pues si no tienes testigos, pues tienen que ser pruebas de valor, que tengan cierto peso. Entonces, para los padres, por favor, si su hijo está siendo acosado, grabadora. Grabadora, la tienda del espía, grabadora. Toda queja que hagan al colegio, por favor, por escrito, por duplicado, con sellado, firma y fecha y hora. Y todo eso sí son pruebas que luego se podrían llevar. Pero claro, cuando tú vas a hablar con el director de buena fe, no piensas que tienes que actuar con el centro como si fuera una empresa que va en contra de tus intereses, porque es la única manera. O sea, yo de repente descubrí que había dejado a mi hijo su custodia y cuidado al cuidado de unas personas de las que no me podía fiar. Y hay un montón de padres que están en la misma situación que yo. Entonces los padres tienen que saber que tienen que tomar las riendas. No pueden solicitar una disculpa del colegio, hablar con el director para que se acabe o la profe. No, 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 no. Todo grabaciones, todo escrito y mejor si le pones una grabadora al niño que tengas alguna prueba fehaciente y también que el niño se grabe diciéndolo. Se Porque puede si no, dar una oportunidad, dos máximo. La tercera, como dice Idoya, esto por sí, escrito, registrado en el propio centro, en la secretaría del sí. centro escolar, Con porque es la sellos, única manera de que quede constancia documental, como ella dice, que constituye prueba, ¿verdad?, de que sí, eso está pasando. de que eso ocurre, porque claro, somos unos crédulos, los padres vamos de buenos y no pensamos que esto va a ocurrir, entonces nunca actuamos de esa manera, pero hay que actuar así. La Claro. primera, la segunda, si quieres, la puedes pasar, pero si es continuado, por favor, esto es lo que tienes que hacer. Idoya, fuera de la grabación, tú me decías en este momento, bueno, va siguiendo adelante, pero con una supervisión, ¿no? Con apoyo. Sí, yo puedo estar hoy hablando aquí así tan serenamente porque llevo varios meses en tratamiento psiquiátrico con una medicación con antidepresivos por la mañana y por la noche y pastillas para controlar mis crisis, por decirlo de alguna manera, porque a mí, yo los 4 primeros meses no podía parar de llorar y no era capaz de articular siquiera una palabra. Me costó muchísimo armarme de valor para hablar siquiera con un psicólogo. Durante mucho tiempo estuve tirando del teléfono de la esperanza porque yo quería acabar con mi vida. O sea, ya mi vida parecía que no tenía sentido. Me encontraba tremendamente mal y he tenido que acudir, puesto que no tengo cita con un psicólogo, solo tengo psiquiatra de la Seguridad Social, tengo una sociedad privada y gracias a la sociedad privada tengo 10 sesiones al año
10 sesiones al año. Ni Y bueno, siquiera una pues por mes. sí, y estoy buscando pues varias entidades o personas que se están ofreciendo a darme terapia gratuita porque, claro, yo necesito terapia porque me está costando muchísimo y lo único que me motiva para seguir adelante, teniendo en cuenta que yo tengo también problemas de salud, es el pensar que puedo luchar porque a otros niños no le ocurra, que me escuchen los padres y que no se corten un pelo, o sea, que eso de que no puedes grabar en el colegio, eso es mentira. Los jueces aceptan las grabaciones, ¿eh? O sea, Sí, yo lo aseguro. la única condición Es es que que la persona, formemos parte de la sí, conversación. eso es, que la persona que esté grabando en todo momento esté en la conversación. Es decir, Exacto. que tienes que tener la grabadora portándola encima tú. Y nada más, y eso es lo que puedo decir. Y esto pues ha afectado muchísimo a toda mi familia, estamos todos en tratamiento, a una familia muy grande y extensa, y todavía yo creo que van a pasar muchísimos, muchísimos, muchísimos años hasta que yo pueda siquiera dormir una noche del tirón. O sea, esto es lo peor que le puede pasar a una persona, no se lo deseo a nadie y lo que me gustaría es que no siguiera ocurriendo, pero sigue y sigue y sigue ocurriendo y cada vez que ocurre, los supervivientes, los que hemos vivido el suicidio de nuestro hijo, lo sentimos como propio, lo sentimos como otro niño más que se muere por culpa de que nadie ha hecho nada. Así es que, por favor, necesitamos un plan nacional ya. No solo contra el acoso, Necesitamos, también contra el maltrato. necesitamos que se apliquen los 10 puntos del decálogo de 10 NACE de puntos del manera decálogo. global, porque Sí, de manera global esos 10 puntos implementados, estamos seguros de que contra acabaríamos el acoso. acabaríamos con el acoso escolar. Sí, sí, sí. Eh, Idoia, desde NACE sabemos que cuando ha pasado algo así no hay palabras, no hay consuelo, pero sí sabemos, y tú lo has dicho de alguna manera, que lo único que puede contribuir a, ¿cómo diría yo?, a reequilibrar un poquito esa situación es el apoyo a los demás, la ayuda, el decir no quiero que le vuelva a pasar a nadie. Y por eso, desde aquí, yo te ofrezco la posibilidad de colaborar, si tú quieres, con NACE, ya lo estás haciendo con esta entrevista, de colaborar, pues yo qué sé, si hay una mamá que a lo mejor pues necesita un apoyo, una llamada de teléfono Sí, sí, o lo que sea. podéis contar conmigo para cualquier madre, porque yo, de hecho, cuando ocurrió esto, lo primero que hice fue intentar contactar con los padres de Diego, que era el primer caso que yo había Sí, conocido, porque sí, necesitaba que alguien que había pasado por lo mismo que yo me abrazara, claro, sentir que no estaba sola en el mundo, claro. porque es muy duro esto. Así es que, si, por favor, sí, podéis dar mi teléfono a quien sea que necesite un hombro en el que llorar, porque yo lo Muchísimas entiendo gracias. y es muy duro y muy difícil para la gente que está pasando por esto Claro pasar que sí, solo por esa situación. claro que sí. Muchísimas gracias por esa generosidad de permitir que facilitemos tu teléfono. No obstante, siempre somos muy cuidadosos y cuando llegue el momento te diremos, Ido, ya podemos, antes de facilitarlo, aunque tú acabes de dar públicamente esa autorización. Sí, Eh, Quiero decir algo que es en primicia. El año pasado, Ido ya lo sabe, organizamos una manifestación contra el suicidio por acoso escolar en Barcelona, que fue muy emotiva, muy especial, muy bonita dentro de lo duro. Va a haber otra manifestación, todavía no vamos a decir dónde, pero sí en un lugar donde se perdió otra vida, como la de Alejandro, y eso se hará el día 1 de noviembre. Y ya cuando vaya acercándose el momento, iremos dando más datos, pero que sepa todo el mundo que nace no va a parar. No, me alegro muchísimo que no. volváis a hacer otra concentración. Sí, 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 Que sí, hay sí, que, hay que visibilizar esto. Yo, de hecho, este sábado
estado en una concentración contra la salud, por la salud mental, Sí. eh, con el cartel de mi hijo y el hashtag que utilizo, que es Stop Acoso por Alejandro, y había mucha gente que estaba allí con carteles de yo estoy aquí porque hay una persona que no puede estar aquí. Yo estoy aquí porque mi hermano no puede estar aquí. Conocí muchísima gente que está pasando por esto, por el suicidio de un familiar. Es muy duro, muchos de ellos son acoso de niños y bueno, pues cuanto más se visibilice, mucho mejor para la sociedad. Así lo vamos a hacer y también recordamos que hay en nuestra web un formulario, ya hace tiempo que lo pusimos, para que aquellas familias que hayan vivido la pérdida de su hijo, de su hija, o el intento, que si quieren lo digan, que nos lo cuenten. Quien quiera que se haga público se hará. Quien no, respetaremos, como siempre hacemos, el anonimato. Eso para nosotros es sagrado. Pero estaría bien que esos testimonios lleguen a NACE para que podamos saber cuántos casos realmente, aparte de los que salen en la prensa, cuántos casos de vida se pierden por suicidio, por acoso escolar. Así que os animamos a que si conocéis de algún caso o os ha pasado, eso se nos haga llegar, porque no deja de ser una pequeña estadística también, pero que da idea. Yo ya no sé si quieres añadir algo más. Pues no creo que lo has explicado todo muy bien y, y eso, que estamos aquí para concienciar y para cambiar la mentalidad. La mentalidad de la sociedad tiene que cambiar. Los niños no van a la selva, tienen que ir al colegio y en el colegio tienen que sentirse protegidos independientemente de sus características. Es lo que dice la Constitución, vamos. Absolutamente. Quien lo ha Y explicado de maravilla has sido tú. Yo te agradezco, lo he dicho al principio y quiero cerrar con el agradecimiento profundo de NACE por este testimonio tan auténtico, tan directo, tan valiente, tan duro, tan vivencial, pero tan necesario también. Yo sé que ha sido duro, pero lo has hecho muy bien, Idoia, te lo agradezco muchísimo. Cuenta con NACET, siempre te lo he dicho desde el minuto uno, no solo sí, tú, cuentan con nosotros todas las familias que hayan pasado por un caso así. De hecho, una de las cosas que siempre hacemos es intentar contactar con cada familia que sufre de manera especial, por ejemplo, con esta niña de Zaragoza, la familia de esta niña, con el niño de Palma de Mallorca al que nos hemos referido al principio de esta charla, y así lo hacemos siempre porque nuestra voluntad, sobre todo en estos casos, es ayudar. Pero claro, llegamos tarde, porque ya cuando ha pasado esto, ya solamente podemos apoyar a la familia, pero lo sí, que nosotros queremos es que esto no pase, queremos prevenir, queremos ayudar a esos niños que lo están pasando. Así que, por favor, quien esté en esa situación, que se ponga en contacto y haremos todo lo posible. A veces a lo mejor no podemos responder inmediatamente, pero respondemos. O sea que sí, no penséis que no, ¿eh? sí, sí, desde luego, conmigo respondisteis, o sea que sí, yo animo a todos los padres que crean que sus hijos o alguien que ellos conozcan está sufriendo acoso, que por favor se ponga en contacto con NACE. Muy bien, muchísimas Ayudará. gracias. Claro que sí, lo haremos de corazón encantados. Muchísimas gracias, Idoia. Gracias a ti, Carmen. Este programa va dedicado a Alejandro. Pues muchísimas gracias, es un honor. Un abrazo grande. Y Gracias. a nuestros seguidores nos vemos el jueves, día 29, si no me equivoco, es decir, dentro de 2 semanas. Un abrazo.